Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Atahualpa es nuestro huésped acá en Atlas Internacional. Te agradecemos tu presencia. Y es productor musical. Y queremos hablar con él. Justamente quisiéramos conoceros un poco de qué se trata su trabajo, la música, las corrientes donde él puede inscribir su trabajo en Ecuador y por fuera del Ecuador, porque sabemos que tienes experiencia en otros países, por ejemplo Brasil y no sé qué otros más. ¿Nos cuentas? Bueno, sí, mi carrera musical me ha llevado a vivir a países como Estados Unidos, Argentina, Brasil. Y pues llamándome Atahualpa, creo que he tenido siempre el deber histórico de visibilizar la música folclórica, la que llamamos música mestiza, no folclórica, de América Latina, y ahora actualizarla y reempaquetarla para las nuevas generaciones y para un mercado global. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿se genera un género mixto? ¿Cómo es? Utilizar herramientas electrónicas de producción que vienen a democratizar también los medios de producción de música, del arte, porque recordemos que no hace mucho, hace unos 20 años, solamente podían grabar y podían producir aquellos que tuviesen el beneplácito de los que detentaban los medios de producción, que tenían los estudios discográficos, las radios y lógicamente con una inversión muy grande de por medio y con intereses políticos y comerciales de por medio. Y en cambio ahora esto ha cambiado. ¿En qué consiste esta democratización? Que más o menos desde hace unos 10 años el software de grabación musical se ha simplificado de tal manera que con una computadora básica las personas podían hacer grabaciones con una calidad lo suficientemente decente como para poder distribuir su música. Esto llevó a que se generen múltiples géneros musicales mestizos, híbridos, bastardos incluso se los llamaba en una primera época, hablamos año 2004-2005 en Buenos Aires, con el boom de la cumbia bastarda que le decían. Entonces pudimos ver como la proliferación de muchos géneros musicales que no eran posibles cuando estaban gobernados bajo la égida de ese eurocentrismo musical que lamentablemente campeó en América Latina y que nos trajo desde estas referencias pedagógicas a rajatabla de la música clásica, el jazz o hasta incluso el rock en el Cono Sur. Estaba pensando esto que vos decías, de alguna manera de la industria, hablando del valor económico que tenía antes la posibilidad de producir música de alguna manera con una calidad técnica, digamos, ¿cómo decirlo?, suficiente. Bueno, y ese abaratamiento de los costos de alguna manera hace que se habiliten también otros géneros musicales. Mishki Records, que es el sello discográfico que vos dirigís, un poco abreva en eso, digo, y que habilita también que no está en la industria o que sí está en la industria, porque también la otra pregunta es eso. Todo lo que se hace desde la industria, digamos, está regido por un canon, ¿cómo decirlo?, comercial o más comercial que artístico. Digo, también esa pregunta me hago. Es una excelente pregunta y creo que nos lleva bastante más adelante en la discusión, así que entremos directamente a eso. Los mercados han existido y existirán independientemente del sistema económico. Los mercados preceden al capitalismo y lo van a sobrevivir. Es importante entender a los mercados como espacios de difusión, espacios de negociación. Entonces, justamente la profesionalización de estos estudios primitivos, se podría decir, ha llevado también a que existan pequeños emprendimientos que tienen como sus propias visiones y sus propios campos de acción, sus propios espectros, sus propias estéticas. Entonces podría hablarse incluso lo que yo quisiera llamar un tercer sector, un sector de la cultura que está más a tono con la economía social y solidaria,
que con un modelo de venta de música que es el tradicional, en el cual la música de los hasta fines de los 90 se manejaba. Bien, entonces estos sellos, digo, entre los que vos me corregís cualquier cosa, entre los que se inscribe Mishki o Mishki, es de alguna manera apunta a otro mercado también, podemos pensar. Más que todo apuntamos a los mismos mercados, apuntamos tal vez a encontrar nuestro espacio para las voces disidentes y para la música diferente dentro de estos mercados tradicionales, porque no queremos quedarnos en nichos, queremos llegar a la mayor cantidad de personas que podamos llegar, porque nuestra labor es educativa y es también política. Recordemos que Noam Chomsky citaba 3 niveles de dominación colonial imperialista. Decía, el primero es el cultural, el segundo es el comercial, el tercero es el militar. Y dado las entrevistas de John Perkins al respecto, justamente él hablaba de que cuando había un país que culturalmente estaba alejándose de los cánones y de los objetivos que los medios estadounidenses habían marcado para América Latina, ese país pasaba a ser estrangulado por medidas económicas que lo obligaran a cambiar de gobiernos. Y a su vez, si no tenían éxito en tal empresa, ahí venían las intervenciones militares. Entonces, en la única área en la que como latinoamericanos nos podemos defender con toda independencia, con toda soberanía y con toda la ventaja, es en el área cultural, porque nuestra diversidad es nuestra fortaleza. ¿En todas las áreas de la cultura o hay, digamos, una preferencia por la música? Creo que en todas las áreas de la cultura. Sin embargo, el hecho de que la música sea tan fácil de producir y que abra el entendimiento de las personas a lenguajes no verbales, que las sensibilice para poder recibir un mensaje verbal, la hace mucho más potente. Igual no puedo dejar de mencionar también que tanto la música como el cine, como el teatro, muchas veces han sido también utilizados, incluso en sus facetas alternativas, por el poder de turno para llevar a cabo sus acciones propagandísticas. Pero la música creo que es la que, por su diversidad, ha estado más exenta de eso. ¿Y qué públicos está teniendo esta música? ¿Ustedes han podido detectar eso? Sí, paradójicamente la mayoría de las personas que nos escuchan es fuera del Ecuador y paradójicamente la mayoría de las personas que nos escuchan está en Europa. Hay una visión, hay un hambre de contenidos relevantes que tiene la Europa actual. Hacían una entrevista a un diseñador llamado Karim Rashid. Le hacían una entrevista preguntándole en qué ciudades europeas se inspiraba cuando diseñaba. Y decía, si hay alguna ciudad europea que me inspira, seguramente va a estar en Europa del Este, porque Europa del Oeste tiene demasiada historia a cuestas como para poder ser creativa. Entonces veo como que este movimiento en Europa de revalorización de la música de las colonias, sobre todo, de alguna manera un sentimiento de resarcimiento y de reconocimiento cultural a las personas que han sido explotadas por la historia colonial europea, y eso ha llevado a que artistas de los géneros musicales con los que nosotros trabajamos tengan una acogida mucho mayor en Europa que en otras partes del mundo. Estaba pensando y sumando un poco a las paradojas que decías, también debe haber una respecto a la distribución de los contenidos, porque los canales hoy día también deben estar bastante, pienso, ¿no? Y te pregunto, hegemonizados por Spotify o por YouTube, digo que son también multinacionales que, bueno, están justo enclavadas en Estados Unidos mayormente, ¿no? Sí, lógicamente tienen sus departamentos regionales, ¿no? Colombia se ha vuelto un nodo de producción de contenidos, y recordemos en la época del primer gobierno de Cristina, que salieron National Geographic, salió Canal Disney y se asentaron en Colombia, y en Colombia sobre todo National Geographic jugó un papel fundamental en la escalada de la retórica guerrerista por
cubrir de una manera muy parcial los rescates a sangre y fuego que se hicieron de los rehenes en la época en la que todavía se quería negociar con los viejos dirigentes vivos de las FARC. Entonces, lógicamente sí, las multinacionales están metidas en las cadenas de distribución y eso es algo que todavía tenemos que superar. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes están transmitiendo y que sería bueno que también los latinoamericanos lo percibieran? Justamente que en la diversidad está nuestra fortaleza. En la diversidad está nuestra fortaleza y eso se puede llevar a todas las áreas de lo social. Nosotros no vamos a cometer los mismos errores ni vamos a manejarnos bajo las mismas prácticas excluyentes que el poder ha venido utilizando durante toda su etapa colonial e imperialista. Entonces el mensaje más claro que nosotros llevamos es que si vamos a superar justamente la erosión de la izquierda actual es a través de la empatía, no a través del escrache, no a través de la violencia y no a través del sectarismo. Ata, estás acá en Argentina, te presentaste, te vas a presentar, sé que estuviste en Brasil, ¿dónde diste tú, digamos, conciertos? Bueno, vine como parte de una misión cultural del ministerio a las ruedas de negocio y al showcase de MIG-BR, que es un mercado musical que nace a partir del Mercosur y UNASUR. Ahí tuve unas experiencias excelentes, tanto con personas de la región como con personas extrarregionales, sobre todo compradores de Alemania y de Rusia están muy interesados en lo que estamos haciendo. Y pues aproveché eso para girar un poco, ¿no? Por países tan queridos como Argentina, como Brasil. Entonces vine a tocar en La Plata, en el Festival Audiovisual Alumco. De ahí toqué en la Fiesta Trumanig en Buenos Aires, con musicazos como Ginger A, Pato Smink, Don Plock, Morita Vargas. De ahí este domingo voy a grabar una sesión en Sucuchito. Y de ahí voy a tocar en un festival llamado Mucho en Sao Paulo, donde cierro a Cumbia All Stars junto a Miss Bolivia y Los Espíritus. Entonces como que estamos representados de todas las latitudes y finalmente un montón de fechas que ahorita no recuerdo exactamente todas en el nordeste brasileño, que es donde en general mi música ha tenido más aceptación por utilizar el acordeón que ellos utilizan para el forró, que es el 8 bajos, yo utilizo el 12 bajos, entonces como que tengo las relaciones armónicas típicas del forró brasileño. El acordeón, que es una herencia de tu papá. Por supuesto, una herencia de mi padre, que es acordeonero y que me heredó pues el gusto por el acordeón, por la cumbia, pero también por los ritmos tradicionales del Ecuador como el San Juanito. Bien, y vaya para ir cerrando un poquito, estamos sobre la hora, pero bueno, además de Mishki Records, ¿dónde lo podemos escuchar, Diego? En cualquiera de las plataformas online pueden buscar en Spotify, Mishki Records, hay SoundCloud, /Mishki Records. Mishki Records se escribe MISHKY Records.com. Igual mi página personal, Atahualpa, pero como se escribe en quichua, que es el quechua del norte, Atau, que significa bendecido, Alpa, que significa tierra, y se escribe ATAWALLPA. Y pueden buscarme en atahualpa.net, donde encontrarán diferentes proyectos relacionados al arte. Bien, recién, digo, y esto también para cerrar, digo, además de buscarte Atahualpa en Google, digo, vos recién nombraste a dos músicos argentinos, Los Espíritus y Miss Bolivia. ¿Por dónde hay que circular más o menos para escuchar toda esta nueva música latinoamericana o esta alternativa música latinoamericana que bueno, vos también representás? Bueno, ya se ha metido bastante en el mainstream, eso me parece una cosa muy, muy positiva, pero en general hay medios especializados, les puedo recomendar sobre todo Sounds and Colors. Sounds and Colors está recopilando lo más relevante de la escena electrónica mestiza de América Latina.
Zona de Obras también, que es especializada para periodistas musicales de las regiones, como una asociación de periodistas musicales que tienen publicaciones periódicas. También Thump, que es y Noisy, que son los canales de música de Vice, y hasta cierto punto pueden encontrar cosas un poquito yendo más hacia el reggaetón y el mainstream, pero donde de vez en cuando se pesca algún artista relevante en remezcla.com. Si tuviese que dar una definición, esto es lo último, si tuviese que dar una definición de la resistencia, ¿qué definición darías? Hace poco vi un video, puede ser falso, puede ser verdadero, puede ser lo que sea, de un alien que estaba siendo entrevistado en el Área 51. Y al final, cuando le preguntaban sobre la existencia de Dios, de la vida, de la muerte, etcétera, decía que todos son constructos humanos, y le preguntaban: ¿en qué basas tu moralidad? Y el man decía: no tengo moralidad. ¿En qué basas tu ética? Decía: en evidencia y en compasión. Y esos son los valores primigenios de nuestra lucha. Muy bien, Atahualpa, te agradecemos muchísimo, te deseamos mucho éxito y esperamos verte de nuevo acá en Argentina lo más pronto posible. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Un abrazo a todos los oyentes. Bueno, un abrazo para ti, gracias. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.